ahora sí a otro salmo, al Salmo 40. Y pues vamos a leer el verso 8. Muy bien. Salmo 40, verso 8. Aleluya. Vamos a dar lectura, dice así, en el nombre de Jesús, dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está dentro de mi corazón. Una vez más, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está dentro de mi corazón. Muy bien, vamos a tomar nuestro asiento y vamos a disfrutar este momento, disfrutar esta estancia en la palabra de Dios. Yo le voy a pedir que abramos nuestro corazón, abramos nuestra mente, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios hace cambios en nuestra mente. La palabra de Dios hace cambios en nuestro corazón inimaginables, gloria al Señor. Cuando nosotros dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón, que la palabra toque los más íntimos de nuestros sentimientos. Amén. La palabra hace algo maravilloso en nuestra vida, gloria al Señor. Pero también puede ser que también nosotros pongamos un escudo de hierro en nuestro corazón, lo endurezcamos y la palabra pues no haga ese efecto en nuestra vida. Entonces es importante que nosotros abramos nuestra mente, nuestro corazón a la palabra de Dios. Aleluya. Amén. Hoy quiero hablar sobre este tema, el placer de hacer la voluntad de Dios. Y bueno, es que el hacer la voluntad de Dios, hay dos formas de hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces no encontramos el secreto o no encontramos la forma de cómo hacer la voluntad de Dios. Y digo que hay dos formas de hacer la voluntad de Dios, porque una es hacer la voluntad de Dios por imposición y otra es hacer la voluntad de Dios porque nos agrada, porque es un deleite hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué digo que estas dos formas están presentes en nuestra vida? O sea, sabemos nosotros que Dios le dio leyes a su pueblo, mandamientos, que es su voluntad, ¿sí? Le dio su palabra: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, y todos los mandamientos que Dios le dio a su pueblo Israel, ¿verdad? De alguna manera esa es una forma de hacer la voluntad de Dios. Entonces, nosotros hacemos la voluntad de Dios porque está escrito, porque sabemos que ahí dice que tenemos que hacer, no hacer esto, no hacer aquello, hacer esto, hacer lo otro, porque lo dice en la palabra de Dios. Y fíjense ustedes que nosotros muchas veces hemos caído en hacer la voluntad de Dios por imposición, porque la Biblia dice, porque mis padres dicen, porque el pastor así lo enseña, y lo hacemos por imposición en nosotros. Entonces, en ese vivir de hacer las cosas porque tenemos que hacerla, no encontramos
la gracia, no encontramos el gozo, el hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero el hacer la voluntad de Dios por placer, por gozo, porque le he encontrado el favor, el gozo, porque me agrada hacer la voluntad de Dios, es estar en otro nivel. Amén. Es estar en otra posición. Si cuando alguien te pregunta a ti, ¿y por qué vas a la iglesia? ¿Cuál es tu convicción de ir a la iglesia? ¿No? Cuando tú respondes, yo voy porque me agrada, porque me gusta, pero no solo decirlo, sino porque sabes que cuando tienes un compromiso por buscar a Dios, por congregarte, y sabes que se acerca la hora, sabes que ya viene, que ya viene el momento, y te preparas para ello, para llegar, entonces es porque sabes que te agrada hacer aquello. Es más, te pones el mejor vestido que tienes, ¿sí o no? La mejor camisa, la mejor ropa, porque sabes que vas a presentarte delante de Dios. Das lo mejor de ti, haces lo mejor. ¿Por qué? Porque te agrada, porque te gusta. Amén. Por eso les decía, hay dos formas de hacer la voluntad de Dios. Una es por imposición, porque la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué te congregas? Porque la palabra de Dios dice que no nos dejemos de congregar, como muchos tienen por costumbre. ¿Por qué cantas? Porque la palabra de Dios dice que tenemos que cantar. ¿Por qué oras? Porque la Biblia dice que tengo que orar. ¿Por qué lees la Biblia? Porque la Biblia nos enseña que tenemos que leer la Biblia, ¿verdad? Y lo hacemos todo por imposición, por lo que dice la Biblia, porque lo que el pastor nos enseña, por lo que nuestros padres nos influenciaron de niños. Pero hay otra manera de hacer la voluntad de Dios. Cuando le encontramos el deleite, el hacer la voluntad de Dios. Y eso cambia. Y eso es diferente. Eso es diferente. No es lo mismo que tus padres, los jóvenes, que tus padres te digan, tenemos que ir a la iglesia. No es lo mismo que tú descubras lo maravilloso que es estar en la presencia de Dios. Porque cuando tú descubres lo hermoso, el deleite de estar en la presencia de Dios, no vienes a dormirte. No vienes a bostezar, ¿verdad? Estás con una actitud alegre. Estás con una actitud, ¿verdad? Porque sabes que es un deleite estar en la presencia de Dios. ¿Sí? El Salmo 122 dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. Yo me alegré. ¿Por qué? Porque cuando te dicen, vamos a la casa de Dios, tiene que producir una alegría en nosotros, un gozo por estar en la presencia de Dios. Pero les voy a decir algo y les voy a confesar, no es fácil. No es como decir, ay, mira, vamos a la iglesia, ah, sí, qué gozo, amén, porque también lo podemos fingir. Podemos fingir que sentimos un gozo por estar en la casa de Dios, una alegría por estar en la casa de Dios, pero realmente no lo estamos viviendo. Por eso este salmo es tan importante, este salmo es tan especial, porque nos enseña el secreto de hacer la voluntad de Dios, que nos agrade hacer la voluntad de Dios, que sea algo que nos guste, amén, que nos apasione, que sea algo que nos mueva, amén.
el hacer la voluntad de Dios. ¿Puede ser posible esto? Sí es posible. El ser humano se adapta en todo, gloria a Dios. Y nos podemos adaptar. A ver, naturalmente, como hombres naturales que somos, porque dice la palabra de Dios, que el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales. Para él son locura y no las puede entender. ¿Sí la ha escuchado? El hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, que son de Dios. O sea, el hombre natural dice: ¿y por qué levantan las manos? ¿Y por qué aplauden? ¿Y por qué cantan? ¿Y por qué oran? ¿Y por qué lloran? Amén. No percibe las cosas que son espirituales. Por eso nosotros tenemos que ir gradualmente pasando de lo natural a lo espiritual en nuestra vida. Amén. Nosotros tenemos que elevar nuestra vida espiritual de tal manera que podamos decir: es un placer hacer la voluntad de Dios. Es para mí un placer hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Y esto es lo que este era el pensamiento de quien escribió este salmo, que dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Pero como le decía, no es algo que inclusive se nace con ello. No es algo que de pronto ya sintamos hacer la voluntad de Dios, sino es algo que lo vamos desarrollando en nuestra vida desde el día que nacemos por primera vez en Cristo Jesús. Amén. Nosotros nacemos, pero tenemos que crecer. Nosotros nos desarrollamos como un bebé y vamos encontrando el sabor, vamos encontrando el deleite, el estar en la presencia de Dios. Amén. De tal manera que nosotros, cuando logramos desarrollar ese hábito en nuestra vida, por eso le decía que es algo que vamos desarrollándole nosotros decimos, nosotros pensamos que no hay nada como hacer la voluntad de Dios, que es agradable, que es bueno y que es bonito hacer la voluntad de Dios. Pero no todos lo vivimos de esa manera. Yo nací en un hogar donde nos hablaron de Dios. Nací en un hogar donde me enseñaron, me educaron desde mi niñez en la palabra de Dios. Pero no sentía ese anhelo, ese deseo por estar en la iglesia, en la congregación. No sentía ese gozo, esa dicha, no lo sentía, ¿verdad? Por eso digo que nosotros podemos hacer la voluntad de Dios por imposición, porque nuestros padres nos llevan, porque la Biblia dice, porque el pastor lo dice. Pero podemos ir hacia el otro extremo, donde nosotros hagamos la voluntad de Dios, porque nos agrada hacerlo, porque es una alegría, porque es un gozo hacerlo. Amén. ¿Cuántos les gustaría llegar a ese nivel? ¿Sí? Ese nivel cuando tú digas: no voy a cambiar un día en la presencia de Dios por ir al cine, por ir al teatro, por salir al parque, por ir acá. No voy a cambiar, porque es mejor estar un día en tus atrios que, ¿verdad?, que 1000 fuera de ellos. No lo voy a cambiar. Oye, pero es que van a venir tus parientes de no sé qué y van a estar aquí. No me importa, si quieren acompañarme, vamos. Pero no voy a cambiar un día en la presencia de Dios, porque es un deleite para mí. Me deleito el escuchar la palabra. Me deleito en cantar. Me deleito en danzar. Me deleito en la presencia de Dios. Me gusta, me agrada, gloria al Señor. Aleluya. Y podemos alcanzarlo. Podemos alcanzar ese nivel espiritual en nuestra vida. Les digo que es algo, el ser humano se adapta.
y nos podemos adaptar a ello. Gloria al Señor. Podemos alcanzar eso, y eso es algo que nosotros tenemos que trabajar en nuestra vida. Aleluya. El Señor ya hizo lo importante para nosotros. Gloria al Señor. Él ya hizo lo imposible. Ahora nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que sea agradable hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué hacemos cuando un amigo nos dice: mira, yo te invito a tomar una cerveza, yo te invito a ir a hacer esto, te invito a hacer aquello? ¿Qué hacemos cuando alguien nos quiere sacar de la voluntad de Dios? Amén. Tenemos el carácter de decir no porque a Dios no le agrada, o nos dejemos llevar por nuestros impulsos y hacemos lo contrario a la voluntad de Dios. Amén. Cuando nosotros desarrollamos nuestra vida espiritual y hacemos la voluntad de Dios, déjame decirte que no nos va a costar trabajo decir no. Amén. No lo vamos a pensar dos veces, sino que vamos a poder decir no. Gloria al Señor. No porque a Dios no le agrada, no porque esto, no porque lo otro. Gloria al Señor. Entonces nosotros podemos llegar a decir lo que dice este salmo: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Gloria al Señor. Me agrada. Me agrada los de la alabanza. Me agrada la alabanza. Me agrada tocar. Me agrada servir a Dios. Me agrada hacer esto. Me agrada hacerlo. Le encuentro ese gusto, esa dicha, esa alegría, el hacer la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Amén. Y cuando alguien tiene ese gusto por hacer las cosas, déjame decirle que nada es pesado. Nada es pesado. No hay pesadez, no hay cansancio, nada de sueño. Cuando a alguien le agrada hacer algo, es como cuando nos agrada nuestro trabajo, ¿verdad? Andamos ahí en el trabajo todo el día, corriendo de aquí para allá, hasta cantando y todo, y hasta nos dicen: ¿y ahora qué le pasa? ¿Qué le picó? Porque nos agrada nuestro trabajo, nos gusta nuestro trabajo, nos gusta lo que hacemos. Hay de aquel que no le gusta su trabajo y lo hace por obligación. Amén. Es mejor que se cambie de trabajo, porque no va a aguantar. Pero aquel que le agrada su trabajo, aquel que le gusta su trabajo, todo el día anda feliz trabajando, porque le agrada, porque el ser humano se adapta. Nosotros también, amén, tenemos que buscar el gusto y encontrarle el gusto por hacer la voluntad de Dios. Amén. De tal manera que para nosotros sea un placer el hacer la voluntad de Dios. Amén. Me gustaría ver jóvenes que digan: busco a Dios no por mis padres, sirvo a Dios no por mis padres, sirvo a Dios porque es un placer para mí servir a Dios. Y cuando alguien dice es un placer servir a Dios, no es alguien, ¿verdad?, que está a medias tintas. No es alguien que llega a la mitad del servicio o entra y sale de la reunión, sino es alguien que se apasiona por un tiempo en la presencia de Dios. Es alguien que le encuentra ese gusto, le encuentra esa alegría por estar en la presencia de Dios. Gloria al Señor. Amén. Porque Él dice: yo me alegré con los que me decían: a la casa del Señor iremos. Amén. Entonces nosotros decidimos si hacemos la voluntad de Dios, amén, por placer, por el gusto, o lo seguimos haciendo por imposición. Porque la Biblia dice, porque eso es lo que me enseñaron mis padres, y ni modo de cambiarme de religión, ¿verdad? Ni modo de hacer otra cosa. Pues ya que ahí le tengo que seguir, ya ni modo. Vamos a estar toda la vida con cara de amargados, afligidos, angustiados.
Pero aquel que encuentra la dicha de hacer la voluntad de Dios, sabe y ha encontrado el deleite que es hacer la voluntad de Dios. No solo el estar en este lugar, sino en nuestra vida diaria, donde quiera que estemos. Cuando un amigo nos quiera invitar a hacer cosas que no le agradan a Dios, nosotros podemos decir con toda claridad y con toda seguridad: no, porque a Dios no le agrada. No, porque no es la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando los jóvenes forjen ese carácter de decir no, porque Dios no le agrada que yo haga esto o aquello. ¿Sabe? Vivimos en un mundo donde somos influenciados por las cosas de este mundo, ¿sí o no? Somos influenciados por los placeres, somos influenciados por las modas, las tendencias, los personajes, las cosas de este mundo, y más la juventud, influenciados por las corrientes de este mundo, ¿verdad? Es natural. Vivimos rodeados de eso. En el trabajo, en la escuela, en todo lugar vivimos en eso, ¿verdad? Pero fíjense ustedes que nosotros, todo eso al final de cuentas es pasajero. Solamente es por un tiempo nada más. ¿Por qué les digo? Porque cuando alguien es influenciado a hacer lo incorrecto, a lo que Dios no le agrada, al final de cuentas, su camino no va a ser un camino donde va a encontrar la dicha, la felicidad, porque en el camino se va a encontrar las drogas, se va a encontrar los amigos que lo van a traicionar, se va a encontrar un amor que no le correspondió y va a romper su corazón. En el camino va a encontrar muchas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a empeñar en dañar, en destruir el corazón. Y al final de cuentas, lo que pareciera algo bueno o algo agradable allá afuera, lo que el mundo nos pinta, ¿verdad? Las modas, las tendencias y las cosas que allá el mundo presenta, al final de cuentas todo eso va a terminar nuestra vida en un fracaso, en una decepción, en un dolor y una tristeza, una soledad que no lo vamos a poder soportar y no lo vamos a poder vivir. Por eso dice la palabra de Dios, fíjense, Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Escuche bien esa palabra. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace, diga conmigo, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Wow. Amén. Sí, así es, mi hermano. Podemos ver el mundo tan deslumbrante, podemos ver el mundo tan atractivo, poder el mundo, podemos querer comernos el mundo, pero al final de cuentas eso nos lleva a una tristeza, nos lleva a una decepción. ¿Cuánta gente no está ahogada en ese vacío por lo mismo? ¿Verdad? Pero fíjense que el que hace la voluntad de Dios, el que se deleita en hacer la voluntad de Dios, ese permanecerá. Amén. Ese tendrá éxito en la vida, ese será bendecido, ese será prosperado en lo que hace. Amén. ¿Por qué? Porque hace la voluntad de Dios, porque para él ha encontrado la dicha, no porque la Biblia lo dice, no porque me lo imponen, no porque me dicen que tengo que hacerlo, sino porque encontré el gusto por hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Encontré el secreto de no hacerlo por obligación, de no hacerlo por la fuerza,
sino hacerlo. ¿Por qué? Porque me gusta, porque me agrada hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces, este salmo dice, este pasaje de Juan capítulo 2, 17, pues nos describe lo que vivimos hoy en día, lo que vivimos en estos tiempos. Un mundo, ¿verdad?, lleno de aparentemente de cosas buenas, pero que al final de cuentas, les decía, este mundo nos va a llevar a una perdición. Pero el hacer la voluntad de Dios, amén, el hacer su voluntad nos garantiza, escuche, nos garantiza la paz, nos garantiza la bendición, nos garantiza la prosperidad, nos garantiza el hacer la voluntad de Dios. Amén. Pero hay otro pasaje, Romanos capítulo 2, verso 2. Amén. Dice este pasaje: no se conformen a este siglo XXI estamos ya. No se conformen a este siglo o a este tiempo o a estos tiempos, ¿verdad?, sino transfórmense por medio de la renovación. Diga conmigo, renovación. ¿De qué? De nuestro entendimiento. Transfórmense por la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios. Por eso les decía, esto de encontrar el deleite de hacer la voluntad de Dios es algo que nosotros tenemos que desarrollar. ¿Sí? No es que alguien ore por nosotros, diga, pastor, es que yo no siento la presencia de Dios, pastor, es que yo no siento el gozo por venir, ore por mí. No. O sea, sí pueden orar por ti y todo, pero no va a suceder. Realmente lo que va a hacer es que cambies tu forma de pensar. Por eso dice, renuévense en sus pensamientos, en su entendimiento. Habla de una conciencia, de concientizar dónde estamos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Y esa concientización en nosotros, el decir, a ver, ¿por qué estoy en una iglesia? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? Nos hace a nosotros meditar y entender que hay cosas buenas. Amén. Hay cosas agradables. Y lo dice en este pasaje, dice, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable. Escuche, no lo vas a encontrar en ningún lado. Podrás probar una cosa, otra cosa en el mundo, de tantas cosas que el mundo ofrece, de tantas cosas que el mundo da, pero al final de cuentas te vas a dar cuenta que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Amén. Y lamentablemente muchos de los que se han ido para comerse el mundo allá afuera, para vivir el mundo, se han dado cuenta que no es lo mismo que estar en la presencia de Dios, que no es lo mismo que hacer la voluntad de Dios. Lo peor es que ahora ya no pueden regresar. Muchos quisieran volver, pero no pueden hacerlo, porque hay algo que les impide en su corazón. Amén. Ojalá y oramos porque Dios los vuelva a traer
y una vez más vuelvan a reconciliarse con Dios. Pero déjame decirles que no hace falta vivir esa experiencia. No hace falta vivir una experiencia, amén, de soledad, de abandono, de dolor, de tristeza, de decepción. No hace falta vivir esa experiencia. Ahora que tienes la voluntad, la oportunidad de sentir el placer de hacer la voluntad de Dios, disfrútalo. Ahora que puedes hacerlo. Ahora. Porque si mantienes eso en tu corazón, amén, tus días en esta tierra van a ser los días más dichosos, gloria al Señor. Los días más hermosos sobre la tierra. Aleluya. Amén. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Amén. Dice entonces Romanos 12, verso 2, para que comprendan, comprueben, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál es la buena voluntad de Dios? Agradable. La buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero les decía entonces que esto es algo que nosotros tenemos que buscar. Y tenemos de alguna manera que adaptarnos a esa dicha, a ese gozo por hacer la voluntad de Dios. Tenemos que encontrar el placer de hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo lo hago? Renovando nuestra mente. ¿Cómo lo hacemos? Concientizándonos en nuestra mente quiénes somos. ¿Por qué tenemos este libro en nuestras manos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Con qué propósito estamos en este lugar? Amén. O sea, renovemos nuestra mente. Gloria al Señor. Y no te conformes, dice. Y no nos conformemos a la imposición de este mundo, a las cosas que hay en este mundo o a los que nos rodea nuestra sociedad. No nos conformemos en ello, sino que tenemos que renovar nuestra mente día con día. Trabajar en nuestra vida, a ver qué estoy haciendo, por qué estoy en una iglesia, es bueno, no es bueno. Gloria al Señor. Entonces tú vas descubriendo que no hay nada mejor que hacer la voluntad de Dios. Y les digo, vamos a ser honestos, no es fácil, ¿no? No es como que se terminó la semana de trabajo y ¿qué vamos a hacer el sabadito en la tarde? Pues una peli, vamos al cine, vamos acá, ¿verdad? Como que eso es lo que quisiéramos hacer, esa es nuestra voluntad, eso es lo que queremos nosotros, ¿verdad? ¿No? Así, por decirlo de esa manera. Pero hay otra voluntad, que es la voluntad de Dios, que te dice tienes que deleitarte. Porque todo tiene su tiempo, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que hay tiempos señalados debajo del sol. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de trabajar, tiempo de no trabajar y tiempo de... Para todo hay tiempo en la tierra. Amén. Y nosotros tenemos que saber que también tenemos un tiempo donde nos deleitamos en el Señor. Gloria a Dios. Nuestro maestro, Yeshua, Jesús, él también como siendo hombre como tú y como yo, ¿verdad? Él también sabía que no hacía su voluntad, sino la voluntad del Padre. ¿Cuántas veces nosotros vemos expresiones de Jesús? Juan 6, verso 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me envió. Amén. Imagínense ustedes a Jesús
de joven. No sé por qué, ¿verdad? En la Biblia no encontramos la etapa de la juventud de Jesús. Vemos de niño cuando nació, de niño cuando estuvo en el templo, pero en su juventud no la vemos, como que la borraron. No está. Ya hasta cuando comienza su ministerio. Pero vamos a imaginarnos, ¿no? En su etapa de juventud, cuando él también sintió este deseo por salir con los amigos, hacer otras cosas, pero él sabía que él no hacía su voluntad, sino la voluntad de su padre. Pero no de su padre José, sino de su Padre celestial, de nuestro Padre celestial. Amén. Entonces nosotros, si nuestro maestro, fíjense, si nuestro maestro nos enseña que él no hizo su voluntad, nosotros también tenemos que aprender a no hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Hay algo que sucedió en la vida del maestro, en la vida de Jesús. Sucede que el maestro estaba con sus discípulos, estaba en una prédica, en un sermón o en un mensaje, como usted le quiera llamar. La multitud estaba rodeada, mucha gente lo seguía, mucha gente quería ver qué es lo que hacía el maestro. Sus discípulos se sentaban a las primeras filas, eran los primeros que estaban adelante, sus seguidores, sus discípulos. Y muchos querían estar hasta el frente y muchos querían oírlo porque la fama de Jesús había crecido y muchos querían escuchar a nuestro maestro. Pero había algo irónico: sus hermanos, su familia no lo seguía. Entonces, una ocasión Jesús estaba enseñando con sus discípulos, Jesús estaba enseñando y la multitud que lo rodeaba, que estaba ahí. Le dijeron a Jesús: maestro, tu madre y tus hermanos quieren hablar contigo. Pero por supuesto no era de que querían hablar algo de la Biblia, algo de las Escrituras, sino que querían hablar con él por algo personal, algo de la familia. A lo que el maestro respondió y dijo: mi madre y mis hermanos son los que hacen ¿qué? La voluntad de Dios. Fíjense cómo entonces Jesús como que puso en contra de su propia familia. Y él mirando, escuchando la expresión y diciendo: ¿quiénes son mis hermanos verdaderamente? ¿Quiénes son? Mis hermanos deberían de estar aquí en las primeras filas, porque ellos tienen la dicha, ¿verdad?, de que yo haya sido sus hermanos, yo haya sido parte de esa familia. El maestro pensando así. Sin embargo, Jesús dijo: no, porque mis hermanos, mi madre, quienes deberían de estar en las primeras filas y no lo están, no están haciendo la voluntad de Dios. Amén. Entonces, les decía yo que esto de hacer la voluntad de Dios es algo que, o para muchos podemos verlo como una obligación, muchos lo podemos ver como una imposición, o para aquellos que han alcanzado la suficiente madurez espiritual que puedan decir: es un placer para mí hacer la voluntad de Dios. Amén. Yo no sé en cuál bando estás. Yo no sé si para ti dices: ya se me hace tarde por llegar a la iglesia, ya quiero llegar. Y cuando teníamos las reuniones a las 10 de la mañana decías: se me hace tarde por llegar, y eran a las 8 de la mañana, ¿verdad? Y decías tú: ya se me hace tarde. Amén. Gloria al Señor. Y eras de los primeros que llegabas, y llegando, y ¿dónde está lo de alabanza? ¿Dónde está? Ya quiero cantar, ya quiero alabar al Señor.
Por supuesto que no llegas diciéndolo, pero llegas insinuándolo, llegas gozándote, llegas alegrándote, gloria al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque hay un placer por hacer la voluntad de Dios. Y no te importa si caminaste 2, 3 cuadras, 5 cuadras, tuviste que pagar un Uber que te cobró, nos sacó un ojo, ¿verdad? De la cara y dices tú, tuve que pagar 200 pesos un Uber. Bueno, pero ya estoy aquí. Gloria al Señor. Amén. Pero sabes, porque encuentras esa dicha, ese placer por hacer la voluntad de Dios. Amén. Y que todo lo que tenga que ver con hacer la voluntad de Dios sea un placer, gloria a Dios. Hablando en leer la palabra, hablando en orar, hablando en escuchar alabanzas que te motiven y no escuchar música, ¿verdad? Como les decía, esta influencia, las tendencias que este mundo nos ofrece, que son atractivas y que aparentemente nos traen un gusto, un placer momentáneo, pero sabemos que al final de cuentas todo eso nos destruye, porque los mensajes que traen, no crean que un cantante famoso de estos tiempos va a cantar algo de la Biblia, ¿verdad? Porque pues obviamente no va a tener la fama que ellos tienen. Ellos quieren cantar lo que ellos quieren escuchar. Amén. Canciones bélicas, de canciones pues muy lamentablemente ahorita muy destructivas en la juventud. Gloria al Señor. Pero es lo que los jóvenes quieren escuchar. Pero ahí es donde nosotros o los jóvenes hacen un escaneo en su corazón. Dice, ¿qué es lo que a Dios le agrada que mis oídos escuchen? ¿Qué es lo que a Dios le agrada de mí? Amén. Y entonces nos despojamos de esa música, nos despojamos de todo aquello y hacemos la voluntad de Dios, y es agradable. Nos agrada hacer la voluntad. Le encontramos un deleite el hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces les decía, hasta el maestro les pasó. Entonces a nosotros nos puede pasar también, de que nosotros vayamos a la iglesia porque por imposición, porque nos obligaron o nos enseñaron, eso es lo que nos dijeron que tenemos que hacer, y pues ni modo, ahora tengo que hacerlo, ¿verdad? O que realmente nosotros encontremos ese placer por hacer la voluntad de Dios. Entonces yo te pongo ese desafío hoy. ¿De qué lado quieres estar? ¿Del lado donde hacer la voluntad de Dios sea un gusto, sea un placer, sea una alegría? ¿O del lado donde sientas que ir a la iglesia tiene que ser una obligación, tiene que ser a fuerzas? ¿O sientas que si tú haces la voluntad de Dios, tiene que ser porque pues lo tienes que hacer, porque si no Dios te va a castigar y no te va a ir bien? Y cuando nosotros vivimos de esa manera, la bendición de Dios no surge efecto en nuestra vida. Amén. Pero cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios porque nos agrada, algo maravilloso sucede en nosotros. Amén. Vamos a terminar con un último versículo en el Salmo Salmo 143. Salmo 143, y vamos a leer el verso 10. ¿Ya lo tenemos? Dice lo siguiente: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Amén. Enséñame a hacer tu voluntad.
¿Cuántos le podemos decir a Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Yo quiero que sea agradable. Yo quiero que sea un gusto el hacer tu voluntad. Si yo no tengo que decir malas palabras, que sea un gusto, que sea agradable. Y no sea porque pues lo tengo que hacer. Si yo no tengo que escuchar música que no es buena y que no es tu voluntad, que sea agradable para mí. Y que no siempre sea una tentación escuchar, y que no sienta ese deseo de escuchar esa música. Si yo tengo que rechazar malas amistades porque no es tu voluntad, que yo siente esa paz, ese gozo por rechazar esas amistades que no traen edificación a mi vida, que al contrario pueden destruir mi vida. Si yo tengo que decidir si el servir a Dios al hacer cosas que a Dios no le agrada, pero que sea por un deleite, por un gozo, que Dios nos enseñe eso. ¿Cuántos quieren que Dios nos enseñe eso? Por eso dice, enséñame a hacer tu voluntad. Porque, como les decía, no es algo como que, ay, ya siento mucho gozo por cantar, ya siento mucho gozo por ir a la iglesia, ya siento mucho gozo. No, es algo que tenemos que buscar. Y es algo que tenemos que trabajar en nuestra vida. Y es algo que tenemos que pedirle a Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame, Señor. Si yo voy a servirte en alguna área en la iglesia, que sea algo que a mí me agrade, algo que me guste, algo que me apasione, aleluya. Algo que me mueva y me motive a hacerlo y encuentre ese gozo. Amén. Entonces yo pueda decir, es un deleite para mí hacer la voluntad de Dios. Amén. ¿Cuántos hoy le decimos a Dios, Señor, enséñame a hacer tu voluntad? Porque no es fácil, hermano, no es fácil. Amén. No es fácil. Pero déjame decirle que si nosotros nos dejamos guiar por su Espíritu Santo, porque dice este salmo al final, tu buen espíritu me guía. Diga conmigo, tu buen espíritu. Tu buen espíritu me guíe. Tu buen espíritu me guíe. Cuando nosotros nos dejamos guiar por Dios, seguramente vamos a encontrar esa dicha, ese gozo, el hacer tu voluntad, el hacer su voluntad. Amén. Yo le voy a invitar que nos pongamos de pie en esta hora y reflexionemos sobre este mensaje. Reflexionemos cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos viviendo. ¿Realmente disfrutamos el hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente es una dicha, es un placer para nosotros hacer la voluntad de Dios? ¿O se ha convertido en una pesadez? ¿Se ha convertido en un cansancio? ¿Se ha convertido en una rutina? ¿Se ha convertido en algo, una obligación para nosotros? Yo quiero invitarte en esta hora que reflexionemos. Amén. Y hoy es el momento para comenzar de nuevo. Hoy es el momento para decirle al Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame. Yo quiero encontrarle el gusto por congregarme. Yo quiero encontrarle el gusto por servirte. Yo quiero encontrarle el gusto por rechazar esas cosas que no te agradan, personas que no te agradan. Yo quiero encontrarle el gusto, la dicha por hacer tu voluntad. Vamos a decirle a Dios en esta hora, ahí donde estás, vamos a decirle, enséñame a hacer tu voluntad. Oh sí, Señor. Aleluya. ¿Cuántos sentimos una obligación por hacer tu voluntad, Señor? ¿Cuántos sentimos
Sentimos un cansancio, sentimos una pereza, sentimos... ¿Cuántos no nos motiva? No mueve, Señor. Oh Padre celestial, aleluya, Padre amado. Oh Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, en esta noche, Padre, te pido que nos enseñes a hacer tu voluntad. Enséñanos, Señor. Queremos encontrar el placer por hacer tu voluntad. Oh Padre celestial, oh Señor, que el gozo y la alegría nos motiven siempre para hacer tu voluntad, oh Dios Padre eterno. Oh, te pido, Señor, que seas tú guiándonos en nuestra vida, que tu Santo Espíritu nos guíe en el nombre de Jesús. Oh, que tu Santo Espíritu nos enseñe día con día, que tu Santo Espíritu nos transforme día con día, Padre celestial. Aleluya, enséñanos a trabajar esas áreas de nuestra vida. Enséñanos, Señor, a confrontar nuestra carne. Enséñanos a resistir, Padre celestial. Enséñanos a ser valientes, oh Dios mío, oh Padre, en el nombre de Jesús. Oh Padre celestial, oh Señor, que podamos encontrar ese deleite, esa dicha, ese gozo, el estar en tu presencia, Señor. Oh Padre, que cuando nos pregunten, Señor, ¿por qué te servimos? ¿Por qué te buscamos? ¿Por qué nos congregamos? Oh Señor, que nuestra respuesta sea firme, Señor, Padre celestial, porque es un placer, aleluya, hacer tu voluntad. Oh Señor, en el nombre de Jesús, aviva los corazones, Padre, de los niños, de los jóvenes, oh Padre celestial, de nosotros los adultos, Padre. Aviva nuestro corazón, Señor, el hacer tu voluntad, porque tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta, oh Dios mío, Padre celestial. Oh Señor, renueva nuestra mente, renueva nuestro espíritu, Padre celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh, que tu Espíritu Santo, Señor, nos mueva, nos impulse, nos empuje, Señor, a hacer tu voluntad. Alabado seas, oh Dios y Padre eterno. Oh, gloria, gloria, gloria. Alabado seas. Aleluya. Oh Dios y Padre celestial. Gracias, 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 soberano Dios. Gracias, Padre eterno. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, porque